Bien, las operaciones fundamentales en computación acá, la suma es A más B, la resta A menos B, el producto A por B, la división A dividido entre puede dar, es un slash, no permite esto, pero es el slash el que se utiliza. Vamos a ver si podemos hacerlo acá. Con ABC es A sobre B. Aquí sí. El módulo es A, B. Correcto. Ese es un módulo. El módulo es lo mismo que el residuo luego de dividir. Entonces, esas son las operaciones fundamentales que se tienen que establecer. Entonces, voy a dejar de compartir esto y también voy a compartir esta separata, que es esta de aquí. Entonces, les voy a dar media hora para que no se fijen en estos puntajes, para que me trabajen estos ejercicios, ¿está bien? Y luego los vamos a trabajar juntos. Entonces, estamos empezando 18:10, 18:40. Otra cosita más es de que ya se ha actualizado el, el link que les permite acceso a mi Drive. Entonces, en el Drive van a encontrar el libro de Johannes, como les había comentado. Y si aún tienen problemas, por favor, díganmelo por acá. En realidad, el link estaba desactualizado. No se había puesto, estaba dirigido a otro sitio. Bien, me avisan entonces si han tenido problemas. Vamos a dejar esto entonces por un momento. El archivo lo pueden sacar del... Profe, disculpe, profesor, profesor. Sí, dígame.
No llegué a escuchar las indicaciones. ¿Qué pidió eso? Que vayan resolviendo los ejercicios que están establecidos acá, ¿no? Vamos a hacer mejor algo mejor. Son, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Entonces, vamos a dividir en cuatro grupos. Si su apellido empieza de la A a la F, pueden resolver el 1 y el 2, también cualquiera de ellos. Si su apellido empieza de G hasta la K, el 3 y el 4. L, M, N, O. M a O, la 5 y la 6, y de la P para adelante, la 7, 8. ¿Ya? Concéntrense en eso, por favor. ¿Ya? ¿Le envío solución o No, solamente lo lo vamos resuelvo? a discutir en media hora. ¿Ya? Profesor, ¿en qué parte de Moodle están los ejercicios? Semana 1. ¿Está bien? ¿Le ubicó?
En realidad, no necesariamente hay problemas, perdón, estaba cada vez finito. El diseño del algoritmo, es decir, cómo voy a resolver este problema. Y la tercera parte es cómo traduzco lo que yo he pensado, cómo se puede resolver este problema mediante un lenguaje de programación en una computadora. Entonces, perdón, análisis del problema. El análisis del problema indica qué entradas se requieren, tipos de datos con los cuales se trabaja y cantidad. ¿Cuál es la salida deseada? Tipos de datos de los resultados y cantidad. ¿Qué método produce la salida deseada? Requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la solución. Entonces, cuando se analiza un problema, siempre vamos a tener una pequeña figura. Vamos a ver si podemos ver acá. Ustedes tienen una entrada, va a ser el computador. Va a haber una salida. Esta es la entrada. Entrada, proceso y salida. Aquí hay algo de ya, vamos a ver esto del correo un día. Bien, entonces esto es lo que tenemos acá. Vamos a borrar esto. Ya. Por ejemplo, se desea obtener una tabla con las depreciaciones acumuladas y los valores reales de Muy bien. Bien, ya estamos listos. Entonces vamos a empezar con el número 1. ¿Algún voluntario? ¿Alguien tiene el 1? Atención, jóvenes. Ya, Marco Rojas bueno, es apellido, dije apellido. Marco Rojas a todos. Marcos es el único que me está contestando. A ver, Marcos,
puede mostrar lo que ha hecho? Buenas noches, profesor. Lo que hice fue hacerlo en el programa que dijo mi compañero en el DET C++. A ver, esto es lo que ha hecho. Ya he habilitado la función de compartir pantalla, así que comparto lo que... Ya, pero ese no es el algoritmo, ese es un programa ya, esa es una codificación. Lo que se pedía era un algoritmo. Eh, y el algoritmo que pide, puede dejar de compartir, pero claro, ahí está traducido, no podemos decir, ha declarado una variable, printf, en realidad es leer el número. Póngalo nomás, porque quiero explicar algo ahí. Observen de que el algoritmo es muy similar, porque ¿en qué se diferencia? El algoritmo no tiene que declarar variables, o digamos, puede declarar las variables enteros A, digite un número, ¿correcto? Entonces, todo estas dos sentencias se pueden decir en el algoritmo leer un número, ¿está bien? Y en la variable A, leer número, o leer A, que sea, ¿no? Como una sola sentencia, no es tan eso todo esto, ¿no? Entonces sí le entendí, profesor. Más bien, yo me equivoqué, pensé que era hacer programas, no leí bien, no leí que decía hacer este diagrama, o mejor dicho, el algoritmo, ¿no? A es igual a por 2, luego A es igual a por 25, y al final imprimir A, ¿no? Estas son sentencias de programación que son correctas y me imagino que esto, siendo un programa bastante simple, va a ejecutar. Muy bien, está bien, dejémoslo. Gracias, Marcos. El segundo, que dé un valor entero, lo doble, lo multiplica y visualiza el resultado. El análisis del problema es sencillamente leer un entero y diseñarlo. Un entero y el diseño consiste en que se tiene que definir una variable A que es la que vamos a usar. ¿Quién tiene la 2 con estos valores? Observen que aquí tiene una cosa que es div. Este es división entera. Y este es módulo C. Primero se hace la multiplicación y luego el módulo C. Aquí no importa el orden, ¿no? O sea, vamos a tener esto. ¿Quién lo tiene estos? La número 2, algún voluntario. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que no sea marco rojo? Para la número 2. Son preguntas bien simples, o pueden ser dos personas o lo que puedan hacer. La idea es de que ustedes me presenten algún trabajo, ¿ya? En las prácticas yo les voy a pedir a ustedes que desarrollen algo. Bueno, estamos allá haciendo en orden, pero si tiene otro ejercicio, voy a apuntar aquí. ¿Quién tiene otro ejercicio, por ejemplo? Ya, entonces vamos hacia las 7, ¿ya? Entonces, eh, por favor, comparte pantalla. Ya. La 7 decía,
Teléfono público, revisa el teléfono público, ¿ya? Datos que estado el teléfono, monedas, número de teléfono, duración de llamada. ¿Por qué requieres duración de llamada? ¿No? Ya, pero eso es, sí, pero es que eso lo vas a conocer recién cuando estás llamando, porque en datos de entrada, pon nuevamente tu voz, dice datos que requiero. Inicialmente, cuando dice datos que requiero, son datos de entrada. Entonces, ¿cómo sabes tú la duración de la llamada? La duración de la llamada puede ser, no necesariamente tiene que ser un dato de entrada. La duración de la llamada va a depender del número de monedas que tienes, pero eso va a ser definido luego. No hay una, no hay una salida concreta. ¿Por qué no hay salida concreta? Ya, si la realización de la llamada. En realidad ahí se refiere a que si la llamada fue exitosa o no, ¿no es cierto? Entonces, la salida puede decir hacer una llamada, el problema es definir si es que es posible. Entonces, los datos de entrada son el número de teléfono, monedas, en fin, o tarjeta, y el dato de salida es se hizo o no se hizo la llamada. Eso sería todo, ¿no? Si se hizo en forma exitosa o no, ¿no? Entonces, ese es el caso, ¿no? Ahora veamos tu diagrama de flujo, inserta una moneda, marca el número al que desea. Inicio, encuentra un teléfono público, revisa el teléfono público, está malogrado, se ve sospechoso, um, entonces vamos, regresamos a encontrar un teléfono público, pero por ejemplo, está malogrado o es sospechoso, sencillamente es algo en lo cual tú desechas ese teléfono, ¿no? Entonces, eh, no se puede realizar llamadas, ¿correcto? No, entonces inserta, inserta una moneda, marca el número al que deseas llamar. Muy bien, se acaba el tiempo para marcar el número. Ya. Sí, recoge la moneda en la bandeja. Se acabó el tiempo o sencillamente también cortaste la llamada. Por ejemplo, ¿por qué puedes cortar? Por- Porque veo el número y me equivoqué, no ese es el número, entonces lo corto, ¿no? Este, eh, se acabó el tiempo para marcar el número, no lo sé, ¿no? O sea, bueno, se fue el tono de llamada, eso podría suceder, ¿no? Está muy bien eso, se acabó el tiempo. No se acaba, empiezo a hablar, ¿no? Quiero continuar hablando, sí, inserto otra moneda y, yo pondría aquí dentro de empiezo a hablar y el de decisión otra otro cuadradito u otra acción, que es hablando, entablando conversación, ¿está bien? Entablando conversación y después sigues a la otra. Se está acabando el tiempo de llamada. Quiero continuar hablando, sí, inserta otra moneda y regresas a hablando. O sea, aquí te faltó una acción o una acción que es hablando. ¿Está bien? Porque esta es una decisión. Entonces, una decisión no puedes actuar como decisión misma o como bifurcación y al mismo tiempo como haciendo esta acción de aquí, ¿no? Quiero continuar hablando, sí, no quiero continuar hablando, fin, perfecto, listo.
Ahora, muchas veces en los teléfonos públicos antes se, se, este, se ponía una cantidad de monedas, por ejemplo, 2 soles o 3 soles, no necesariamente se consumía en todo cero, ¿no? Entonces, eh, entonces devolvía, ¿no? Devolvía las monedas no usadas. Pero está bien, está muy bien, excelente. Muchas gracias, ¿ah? Bien. ¿Alguien, cualquier otro ejercicio? ¿Alguien de Adrián Bastidas? ¿Tiene alguien? ¿Alguien más, por favor? Los demás ejercicios, a ver. Veamos, por favor, ¿alguien más? Bueno, voy a comentar en todo caso, ¿ya? El A asterisco B mod C es lo mismo que A multiplicado por B y signo de porcentaje con C. Entonces sería 6 por 2 módulo 3. O sea, 6 por 2, 12 módulo 3, que sería igual a C. ¿Sí? Entonces, la 2B me sale 0. A más B módulo C, observen ahí que la suma tiene la misma, tiene lo mismo, la misma orden de prioridad. El orden de prioridad se refiere a cuáles operaciones se realizan primero. Primero es los paréntesis, luego divisiones y multiplicaciones, luego sumas y restas y al final el módulo. Entonces, por ejemplo, aquí dice A más B módulo C. Entonces primero se suma, Profesor, ¿sí? ¿está compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo pantalla, pero vamos a compartir. ¿Alguien quiere hacer algún ejercicio, por favor? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 8, o una parte de ellos. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Estaba viendo el D, 2D. Entonces aquí lo que estábamos viendo es el orden de prevalencia que tiene las operaciones. Y decía que las operaciones que están entre paréntesis son las que primero se realizan. Luego se realizan sumas y no, se realizan multiplicaciones y divisiones. Luego sumas y restas y al final y también el módulo, o sea, este de aquí. Entonces, aquí en el D se multiplica 6 por 2, 12. 12 dividido entre 3 da 4, el residuo es 0. Entonces, esto me debe dar 0. A más B módulo C. En este caso, esto tiene preferencia sobre este de aquí. Entonces, A más B, 6 más 2, 8. 8 entre 3 es 2, residuo 2. O sea, aquí sería 2 también, ¿no es cierto? Aquí A, div B, div C. Se puede empezar desde el último. B, div C. ¿Cuánto sale? No, es A, div B, div C. 6 dividido entre 2 me da 3. Dividido entre 3 me da 1. Esto me da 1. ¿Ahí? Aquí, A div B. 6 entre 2 es 3 más 3, 6 también, ¿no? Aquí,
ustedes están diciendo lo que habíamos comentado, asignación. A A se le asigna 5. Entonces a B se le asigna el valor que tiene A más 6. O sea que tendríamos 6 más B, B sería 11. A es 5, B es igual a 11 y A, ¿cuánto sería? Luego A es igual a A más 1, pero el valor de A no ha cambiado, entonces es 5 más 1, 6. Y B es igual a ahora a menos 5, o sea, 6 menos 5, 1. O sea, al final A queda con 6 y B con 1. Esa es la respuesta. Escribir esto en forma de funciones algorítmicas. ¿Alguien quiere hacerlo? Si alguien quiere hacerlo, me lo dice, ¿ya? Vamos a hacer por lo menos 2. Acá va. Vamos a poner esto. Por ejemplo, la A sería M slash N más 4. Esa es la traducción, ¿no? Aquí la B, la expresión sería M más N dividido. Aquí tenemos una expresión complicada porque es P menos Q, que se tiene que hacer primero antes de la división. Y nosotros sabemos de que la división tiene precedencia sobre la resta. Entonces, para que la resta tenga precedencia, lo ponemos entre paréntesis. P menos Q. Entonces, esa es la B. Y dejo el resto, a menos que alguien lo quiera hacer. Vamos a ver si podemos avanzar. Este hacer es un seguimiento. Muchas veces cuando se hace una depuración como esta, ustedes pueden decir cuántas variables están interviniendo. Entonces vamos a poner las variables que tenemos. La primera que apareció fue valor. Vamos a hacerle una línea de vida, luego la variable X y luego la variable Y. Entonces, vamos a ver qué pasa. Valor es 4 por 5. Observen, cuando ponen 4.0 por 5, significa de que el valor es un valor real, no es un entero. Entonces, esto es 20.0. X es 3.0. Y es 2.0 y valor se reemplaza por X a la Y menos Y. O sea, este es el doble asterisco, significa exponenciación. Entonces X es 3 al cuadrado menos Y, que es 2. O sea, 9 menos 2, 7.0. 7.0. Esto es valor.
¿Está bien? Luego, valor se hace como el valor de 5. Entonces, esto es 5. Pero observen que valor está como un entero. ¿Está bien? Como un entero. A veces cambian de razón de ser. En realidad, si nosotros lo declaramos valor como un real, esto, el valor que va a tomar es 5.0. Lo mismo, x ha sido declarado como un entero. Entonces esto es x 3.0. Lo vamos a considerar así, no como un real. Y valor es igual a valor por x. 5 por 3, 15.0. Entonces eso es lo que se entiende, ¿no? Entonces, vamos a borrar todo esto. Profesor, Sí, una pregunta. Cuando tomo, por ejemplo, cuando dice que el valor es 5 y x es 3, ¿no hace diferencia si se utiliza con uno con punto cero o no? lo que pasa es de que, como les decía, al inicio, tanto valor como x han sido declarados reales. Entonces, cuando se hace este tipo de asignación, hay lo que se llama el caso, o sea, la promoción. Si bien es cierto, este número es 5, como este es real, lo toma, pero ya lo toma como 5.0, y lo mismo aquí, porque las variables ya han sido definidas como real, no como enteras. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Es, por ejemplo, yo defino una variable x, que es una variable real, y le digo sea x igual a 3 más 5, que es una suma de dos enteros. Entonces, como la variable ha sido definida como real, me va a dar 8.0. Lo vamos a ver cuando hagamos un pequeño programita para ver estas cosas, ¿ya? Luego tenemos las 6, determinar después la ejecución de las siguientes instrucciones. Observen que está definiendo entero A, B, C, D. A es 1, B es 4 y C es A más C. Está asignando esos valores. Y luego que sigue, varios valores aquí. A1, vamos a ponerlo acá. A va a ser igual a 1, B igual a 4 y C igual a 5. Tanto A, B y C son enteros. ¿Está bien? Ahora, aquí A y D también es un entero. O sea, las variables que se están usando son A, B, C, D. Ha declarado todas las variables. Entonces, perdón. Entonces, A, B, C, D. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que está haciendo? A es igual a 1, B es igual a 4 y C está diciendo que es 5. Luego decimos D es igual a menos B, o sea, D es igual a menos 3. Luego A es igual a C más 2 por B. Entonces C es menos 3 más 8, 5, ¿no es cierto? O sea que aquí, como resultado de esta instrucción, menos 3 más 8 es igual a 5.
P es igual a C más B. B. B entonces es B más C. 4 más 5, 9. Aquí habíamos hablado ya en la clase anterior de que el símbolo es de asignación, no es de igualdad. Aun cuando en la programación en sí, cuando nosotros trabajemos, vamos a utilizar la igualdad, ¿no? Pero no es una igualdad. C es igual a A por B, o sea, esto es 45. D es igual a B más D. Entonces es B9 más D, que es menos 3, o sea, es 6. Eso es D. Y A es D más C, o sea, A se convierte en 59. Y observen que aquí nosotros tenemos una instrucción de decisión. Dice, si C es mayor que D, que es verdadero, entonces C es igual a menos D. Entonces es 45. El resultado es este, 45. Y si no, eso no se utiliza y final, ¿no? Entonces, si nos preguntaran cuáles son los valores con que sale esta, luego de ejecutar estas líneas de código, diríamos es para A51, para B9, para C45 y para D6, ¿correcto? Entonces, esto de aquí, lo que hemos hecho es un debate, o sea, un seguimiento, ¿no? En castellano, un seguimiento a las variables, cómo han cambiado las variables. Esto viene de lo que habíamos comentado, que son los lenguajes procedimentales, en donde el objetivo fundamental era establecer qué cosas o qué cambios tienen las variables o el sistema a lo largo de la ejecución de un programa, ¿no? Si ha entrado a ejecución, se ha puesto eso, ¿no? Vamos a borrar. Borrar todo. Profesor, Sí, para ese problema, a la parte final, cuando dice sí, C mayor que D, perdón, yo le hice un diagrama de flujo y me gustaría que usted, ya, veamos un diagrama de flujo. ¿cuál de los dos es correcto? ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí, profesor. Mm, Ya. ¿Se ve, profesor? Ya. Este es el primer modelo que hice. Es que para la parte cuando dice sí o no, tengo una duda. ¿Cuál sería el correcto? ¿El que se presenta aquí o el que se presenta acá? Es que son ese de ahí. ¿Por qué? Porque observa, eh, pásame el otro anterior, por favor. Ya sea sí o no, va a llegar al mismo fin, ¿no, profesor? Sí, lo que pasa que aquí, si tú ves el no, donde está esta instrucción, C igual, C, no sé qué dice aquí, A menos B es igual a B menos D, ¿no? A es igual a B menos D. Aquí eso tienes que bajarlo para que llegue a fin también. O sea, tiene que finalizar, porque si no esto se está quedando en el aire. La instrucción del no en esto se está quedando en el aire. Tú tienes que bajar para que llegue a fin, como haces aquí, ¿no? En realidad las dos terminan en fin, pero no pueden haber instrucciones que no tengan. ¿Por qué? Porque eso se trata del diagrama de flujo. Cómo fluyen los datos, cómo fluyen tus cálculos. Entonces, tus cálculos son de esta forma, ¿no? Entonces, no hay ninguna dificultad. Ahora,
Anteriormente, si quieres hacer un diagrama de flujo, tú puedes tener estas instrucciones también en el diagrama de flujo, como oraciones como estas de aquí. Permíteme, voy a quedarme con esta parte y yo puedo compartir lo siguiente. Observa, o sea, lo que has hecho está bien, pero falta terminar esto, ¿no? Entonces, tú dices aquí, por ejemplo, cuando se hace un diagrama de flujo, tienes enteros ABC. Nosotros hacemos el diagrama de flujo, voy a tratar de dibujar, dices inicio. Inicio. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, dices variables, porque no se está leyendo, variables. Digo entero. Y pongo las variables A, B, ya no me alcanzó aquí, C y D. El D lo voy a poner todos separados por coma. Luego continúo hacia abajo, ¿no? Vamos a ver si puedo. No puedo bajar. Luego tenemos esta instrucción. En un solo cuadradito usted puede poner varias instrucciones. Por ejemplo, A1, B4, y así sucesivamente, hasta llegar a lo que usted ha hecho, ¿no? Entonces, vamos a ver si puedo bajar un poquito. Aquí tenemos eso, nomás el dibujo no se me mueve. Vamos, por ejemplo, aquí yo voy a utilizar uno de los símbolos. Uno, que hemos visto, que es un conector. ¿Qué cosa es un conector? Un conector indica dónde continúa, o digamos, o podría haber usado también el pentágono invertido. Váyase a uno, cualquiera de los dos. Entonces yo digo aquí, uno, ahí está. ¿Qué quiere decir? De que yo he estado iniciando mi diagrama de flujo aquí y de aquí tengo que irme al conector 1 porque ahí continúa mi diagrama. Entonces aquí hay varias sentencias, por ejemplo, D igual a menos B y yo podría poner varias o poner una nada más. La que continúa es esta. A igual a C, está la flecha, más 2 por B. Yo pongo punto y coma si quiero poner dos sentencias. B igual a, se asigna a C más B. C más B. Punto y coma, otra más. C A por B. El diagrama de flujo sería C A por B.
y de B más D. O sea, mi diagrama de flujo consiste de rectángulos que pueden contener todos estos, más de una instrucción o una sola instrucción. Luego, ¿qué continúa? He llegado hasta D, una instrucción que dice D, B más D, D igual a B más D, ¿no es cierto? Y A normalmente se da de arriba para abajo, D más C. Digamos que ahora continúa esto, y esta ya es una decisión. Entonces ponemos aquí C más D, C mayor que D. Como usted ha puesto, si es sí, entonces hacemos la instrucción como usted la ha puesto. Voy a ponerlo así para revisar. Y si no, aquí ponemos no, tiene también una instrucción. Y luego viene al final, ¿no? En el final nosotros ponemos como un fin. Pero observen que esta instrucción no puede quedar colgada. Entonces normalmente vamos a finalizar después que he hecho esto. Entonces lo ponemos aquí. No lo podemos poner acá, sino se pone aquí para preservar el orden, ¿correcto? Entonces está bien lo que ha hecho, pero en la parte inferior, o sea, en la instrucción de decisión o de bifurcación de acuerdo a si una instrucción es verdadera o falsa, ¿correcto? Entonces ese es el comentario que le puedo hacer a su diagrama de flujo, pero bien. Y lo que sí, una recomendación, no dejar nada suelto, ¿no? Todo tiene que estar más o menos integrado. Y esto de aquí, estos recursos de estos es para indicar, ¿no?, que este es el inicio. Cuando ustedes ven un diagrama de flujo, ¿qué es lo primero que tienen que ver? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Cuál es su inicio? ¿Cuál es su final? Entonces, podría estar un poco desordenado como esto, pero en principio ustedes ubican el inicio, ha hecho estas instrucciones, y luego se va a 1. Entonces aquí ya está la conexión, y aquí es 1. O sea, quiere decir de que aquí continúa, aquí está la flecha, aquí hay una bifurcación, y aquí es el final, entonces ya no tengo que buscar más, ¿no? Bien. Entonces, ese es un comentario sobre eso. La 7 ya lo ha hecho su compañero. Dice, leer un carácter y deducir si está situado antes o después de la letra M en orden alfabético. Describir el análisis del problema y dar el diagrama. Entonces, en el análisis es que el carácter nos lo van a dar. Y nosotros tenemos que hacer una comparación con la letra M. Entonces, aquí decimos análisis, lectura de un carácter, y tenemos que posicionarlo en el orden alfabético. Disculpen, me atoré.
Bueno, hablábamos de que en el análisis del problema teníamos que leer un carácter, o sea, es una parte, es una entrada, y solamente hacer una deducción, si está antes o después de la M en orden alfabético. La salida, ¿qué sería? Bueno, puede ser si está antes de la M o está después de la M. Entonces, ¿cómo hace su diagrama de flujo? Inicio. Inicio. Algunas veces con los diagramas que hemos visto, ustedes pueden representarlo. Por ejemplo, M, se dice carácter. Voy a ponerle como CA. Entonces, ustedes observan que tienen un rombo. Entonces, el rombo es una característica de que se está haciendo una lectura o una salida. ¿Está bien? Cuando se pone el inicio, entonces el rombo me está indicando que se están haciendo, se está obteniendo un dato. Luego, comparamos el CA con N, menor que N. Si es sí, observen, ponemos M, entonces imprimimos antes. Si es no, y aquí sí ya finalizamos. Si es no, podemos decir lo siguiente: no es menor que n, entonces es mayor o igual que n. Entonces yo podría decir CA mayor que n. Es decisión. Sí. Entonces imprimimos mayor después. Y nos vamos para finalizar. Si es no, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Imprimimos es n. Y también nos vamos. Y aquí, sí, más o menos. ¿Por qué? Porque aquí dice si está situado antes o después de la M en orden alfabético. Entonces, si el carácter es M,
tenemos que chequear eso también, porque esa es una posibilidad de que alguien nos dé ese carácter. Entonces, de esa manera nosotros tenemos esto de aquí. ¿Está bien? Para tener completo el programa. Y usando los símbolos que se ha definido para el seguimiento de un algoritmo, para establecer un algoritmo. ¿Está bien? Bien, vamos a borrar esto. Ya, y entonces con esto habríamos completado los 8 problemas sin mayor dificultad. Entonces, con esto también habríamos acabado la clase del día de hoy. Entonces nos quedaría para la siguiente semana, y en la siguiente semana observen de que vamos a tener en el horario de 6 a 8 la clase de la prueba de entrada. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a dejar de compartir esto y vamos a cerrar la sesión para todos. ¿Algún comentario? Profesor, Sí. Sí, disculpe, dígame. ¿qué temas abarcará la prueba de entrada? O más o menos, como qué puntos puede Es una venir. prueba de cultura general de conceptos de computación, por ejemplo, qué significa el RAM, cuántos eh, cuántos bytes tiene un kilobyte, por decir, ¿no? Cosas así, muy simples, ¿ya? Bien, eso sería todo entonces. Hasta luego, jóvenes, hasta el próximo martes. Ay, esto no se ha grabado. Disculpen, esto no se grabó, me olvidé. Háganme recordar para grabar, ¿ya? Bueno,